¿Cómo están, queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular en el área de química, tenemos como unidad química del carbono con los estudiantes de quinto de secundaria. Como siguiente tema correspondiente a esta unidad tenemos hidrocarburos funcionalizados oxigenados alcoholes. Concepto. Son compuestos orgánicos que se caracterizan por la presencia de un radical oxidrilo, que es un alcohol. Nomenclatura. Para nombrar a los alcoholes se toma el nombre del hidrocarburo según la cantidad de carbonos terminados en -ol. Clasificación. Los alcoholes se clasifican en monoles, dioles, trioles y polioles. Los monoles se llaman así por tener un solo radical oxidrilo en la cadena. Primer ejemplo. Tenemos una representación de barras que pertenecen a los hidrocarburos alcoholes por la presencia de un radical oxidrilo. Para nombrar los átomos de carbono de la cadena principal, se toma en cuenta el extremo más próximo al grupo alcohol. Por lo tanto, la nombración de la cadena será la siguiente: carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El carbono 3 de esta cadena principal tiene un carbono secundario. Por lo tanto, la nombración literal será de la siguiente manera. El carbono 3 tiene un carbono secundario, 1 se nombra met con la terminación il, indicando que es un carbono secundario. El carbono 2 de esta cadena principal tiene un grupo radical oxidrilo o un alcohol, la característica de los monoles. Nombramos la cantidad de átomos por las que está constituida la cadena principal, que es 6, con la terminación ol. 6 se nombra hexano con la terminación ol. Segundo ejemplo. También podemos observar que es una representación de los hidrocarburos alcoholes monoles por la presencia solamente de un radical oxidrilo o un grupo alcohol. La nombración de los átomos de carbono de la cadena cerrada se tomará en cuenta desde el carbono que esté próximo al grupo oxidrilo. Por lo tanto, la nombración será la siguiente: carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta cadena cerrada está constituida por 6 átomos de carbono. El carbono 3 de esta cadena principal presenta a un elemento, en este caso que es el bromo. El carbono 1 de esta cadena cerrada presenta un grupo oxidrilo. Vamos a utilizar el nombre genérico de esta cadena cerrada, que es ciclo. El carbono 1 de estos 6 presenta un grupo oxidrilo o alcohol, por lo tanto tendrá la terminación ol. Tercer ejemplo. Podemos identificar que también es un hidrocarburo alcohol monol por la presencia de un solo radical oxidrilo o un solo alcohol. La nombración de los átomos de carbono se tomará en cuenta el extremo más próximo a este grupo. Por lo tanto, la nombración será de la siguiente manera: carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El carbono 2 de esta cadena principal presenta 2 carbonos secundarios 1. El carbono 5 también presenta un carbono secundario 1. Para agrupar estos 3 grupos de carbonos secundarios, los realizaremos de la siguiente manera. El carbono 2 por un extremo tiene 1. El carbono 2 por otro extremo también tiene 1. Y el carbono 5 por otro extremo tiene 1. Por lo tanto, anotamos 2, 2 y 5, indicando que estos 3 átomos de carbono presentan un carbono secundario, metil. El carbono 3 de esta cadena principal presenta el grupo alcohol. ¿Por cuántos átomos de carbono está constituida la cadena principal? 6. 6 se nombra hexa con la terminación ol, indicando que es un grupo alcohol monol. Dioles. Los dioles se llaman así porque llevan 2 radicales oxidrilos en distintos carbonos de la cadena. Tenemos el siguiente ejemplo. Podemos identificar que es un hidrocarburo alcohol diol por la presencia de 2 grupos oxidrilos. La nombración de los átomos de carbono de la cadena principal se tomará en cuenta desde el extremo más próximo al grupo oxidrilo o al grupo alcohol. Carbono 1, carbono 2, 3,
4, 5 y 6. Nuestra cadena está constituida por 6 átomos de carbono. Por lo tanto, nombramos que el carbono 2 y el carbono 4 de nuestra cadena principal, que está constituida por 6 átomos de carbono, estos dos presentan un grupo alcohol, obteniendo el resultado de un hexanodiol. Segundo ejemplo, podemos identificar, esa es una representación esquemática de un hidrocarburo alcohol. Por la presencia de dos alcoholes podemos demostrar que es un grupo diol. La numeración de los átomos de carbono se tomará en cuenta desde el extremo más próximo al grupo oxidrilo o al grupo alcohol. Por lo tanto, la numeración será la siguiente: carbono 1, 2 y 3. El carbono 2 presenta dos carbonos secundarios. La numeración literal será de la siguiente manera: el carbono 2 de la cadena principal tiene dos carbonos secundarios, por lo tanto tiene etil. El carbono 1 y el carbono 3 de la cadena principal, que está constituida por 3 átomos de carbono, estos dos presentan un grupo alcohol, demostrando que son dioles. Trioles son aquellos que tienen en sus moléculas 3 radicales oxidrilos en distintos carbonos de la cadena. Tenemos el siguiente ejemplo. Podemos identificar que es un grupo triol por la presencia de 3 radicales oxidrilos. La numeración de los átomos de carbono de la cadena principal se realizará desde el extremo más próximo al grupo alcohol. Por lo tanto, la numeración será de la siguiente manera: carbono 1, 2, 3, 4 y 5. La cadena principal está constituida por 5 átomos de carbono. Por lo tanto, el carbono 1, el carbono 3 y el carbono 5 de esa cadena principal, que está constituida por 5 átomos de carbono, presentan esos tres un grupo alcohol, obteniendo un resultado de 1,3,5 pentanotriol. Siguiente ejemplo. Podemos identificar que también pertenecen a los alcoholes trioles por la presencia de 3 grupos oxidrilos alcoholes. Es una cadena cerrada, por lo tanto, la numeración de estos átomos de carbono, tomando en cuenta los grupos oxidrilos, será de la siguiente manera: carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El carbono 3 de esta cadena principal presenta un carbono secundario, por lo tanto la numeración será la siguiente: carbono 3, un carbono secundario, metil. El carbono 1, 2 y 4 de esta cadena cerrada, que está constituida por 6 átomos de carbono, presentan estos tres un grupo alcohol, obteniendo un resultado de 3-metil 1,2,4 ciclohexanotriol. Polioles son aquellos alcoholes que tienen muchos radicales oxidrilos en su cadena. Tenemos un siguiente ejemplo. Podemos observar e identificar que es un grupo poliol por la presencia de varios grupos oxidrilos alcoholes. La numeración de los átomos de carbono debe tomarse en cuenta desde el extremo al grupo radical alcohol. Por lo tanto, la numeración será de la siguiente manera: carbono 1, 2, 3, 4 y 5. El carbono 3 presenta 2 carbonos secundarios por un extremo como 2 carbonos secundarios por el otro extremo. Por lo tanto, el carbono 3 de esta cadena principal presenta 2 extremos que son iguales. Estos extremos son de la siguiente manera: presenta el carbono 2, en ambos presenta un grupo alcohol. Por lo tanto, se tiene 2-etilol. El carbono 1 y el carbono 5 de la cadena principal, que está constituida por 5 átomos de carbono, de estos pentano, estos dos, utilizamos ploidía, presenta un grupo alcohol, obteniendo un resultado de 1,5 pentanotiol. Siguiente ejemplo. También podemos identificar
que esta cadena cerrada está constituida por grupos alcoholes que pertenecen a los polioles, porque tiene una variedad de grupos oxidrilos en su cadena cerrada. Nombramos los átomos de carbono. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta cadena cerrada está constituida por 6 átomos de carbono. Por lo tanto, el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6 presentan grupos oxidrilos alcoholes. En esta cadena cerrada utilizaremos el nombre genérico ciclo. Este ciclo está constituido por 6 átomos de carbono. 6 se nombra hexano. De estos 6 carbonos presentan grupos alcoholes. Por lo tanto, utilizamos la ploidía de hexa y con la terminación ol, obteniendo un resultado de ciclo hexano-hexa-ol. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esté comprendido el tema. Se enviará actividades de refuerzo. Que tengan un buen día.